Hola a todos, ¿qué tal? Soy Pablo Salazar y les doy la bienvenida a esta 10ª edición de la segunda temporada de un podcast civilizado. Y antes de empezar con este podcast, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como CIP Civilízate, en YouTube, en LinkedIn, en Spotify como Grupo Civilízate. Y recordarles que pueden apoyar esta iniciativa en Patreon, en donde podrán encontrar beneficios exclusivos de parte del Grupo Civilízate. En esta oportunidad tenemos como invitado especial a Luis Alfonso Castro, quien es politólogo de la Universidad Mayor de San Marcos y también es conductor de StreamYard, que se transmite los sábados por la noche en la página del Teatro Universitario de San Marcos. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, fuerte y claro. ¿Qué tal Luis? Ha sido mucho tiempo desde que nos volvemos a encontrar. Literalmente un año. Literalmente un año, ¿no? Por estas épocas estábamos en el PNUD. Te daba un brief, Paolo, de cómo conocí a Luis. En realidad, A ver. cuando yo trabajaba en Nexa, en esta empresa, hubo una iniciativa de participar en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Festival de Innovación, ¿verdad, Luis? Sí, el Festival de Innovación de Naciones Unidas. Sí, pues, hicimos como que un hackathon, 2 días seguidos trabajando arduo y fue interesante a lo que llegamos, que abordamos un poco acerca de los jóvenes y el trabajo. No sé si te acuerdas de eso, Luis. Claro, vimos formación técnica de jóvenes. Exacto. Fue lo caso porque, o sea, el primer día estábamos como que nos cambiaron de tema. ¿Te acuerdas? Hubo ese tema de que llegamos con una idea y cuando pisamos ahí nos tocó otra cosa totalmente distinta y no habíamos estado ni siquiera preparados para ello. Entonces como que, ¡guau! Suele pasar muchas veces. Pero nada, ¿Y visitaban sí, colegios? y nada. ¿O qué? No, ¿A dónde no. iban a visitar? ¿Cómo fue ello, Luis? ¿Puedes recordar un poco cómo fue el proceso, tal vez? ¿Eso de creación del proyecto? Bueno, desde entrada, creo yo, ¿no? Porque se postulaba, tú postulaste, creo, Claro, postulé más o menos, no me acuerdo bien la fecha de cuando postulé, julio, agosto aproximadamente. Uh-huh. Y convocaban a líderes de temas sociales y emprendimiento para jóvenes para poder realizar un proyecto en conjunto, ¿no? Era traer a todos los líderes de la sociedad civil y juntarlos y crear un proyecto juntos, ¿no? Darles herramientas para crear un proyecto juntos. Y justamente entramos con un grupo de amigos, en mi caso me tocó el tema de empleabilidad, Uh-huh. y ahí conocí a Bills y también a un montón de líderes juveniles sociales ahí que está trabajando en Sí, diversos temas. y fue genial, y fue genial porque tocamos mucho el tema de la coyuntura de la empleabilidad en el país y cómo los jóvenes se ven afectados por la misma coyuntura, ¿verdad, Luis? O sea, la coyuntura es un factor muy importante para el tema de la empleabilidad, si no me equivoco. Claro, y vimos la coyuntura de cómo se desarrolla el tema de empleabilidad. Justamente incluso tuvimos que buscar información de diversos lados y fue interesante porque si bien tratábamos de comenzar en base a una idea quizás más de leyes, terminamos yéndonos al lado de la creación y emprendimiento, ¿no? Al final terminamos creando una página web, para Sí, poder fomentar la empleabilidad técnica. Fue sí, era interesante. era una página web no enfocada tanto como Boomerang o como CompuTrabajo o estas páginas, era más un lugar donde la persona llegaba a capacitarse porque éramos conscientes de que las personas siempre optaban por una educación superior, pero veían a la parte técnica como un grupo ajeno o marginado, un grupo donde no iban a encontrar más posibilidades, que era algo erróneo, porque en el país lo que hay un gran déficit de personal técnico calificado, si no me equivoco, ¿cierto, Luis? Sí. Claro, en un primer momento también estaba un poco yo metido en la idea de que el tema de las universidades o el hecho de ir a una carrera universitaria te podía favorecer más en la vida, ¿no? Pero según los datos que pudimos recolectar y según lo que vimos, según los diversos expertos que estuvieron ahí, descubrimos que las carreras técnicas eran más necesarias y hasta muchas veces más rentables que una carrera universitaria, ¿no? Incluso, como comenté, el pago era mucho mayor y el tiempo de desarrollarla era mucho menor. Eso también ocurre, por ejemplo, para la creación de aplicaciones, para la creación de diferentes proyectos en base a código, ¿no? Así que Exacto, daba exacto. bastante. Solamente ahora rescatando un poco lo que decías o que mencionaban acerca de la coyuntura que es muy influyente en la empleabilidad de todo, de las personas en general, creo yo.
Pues bueno, justamente ahora también tenemos una coyuntura bastante mundial, bastante dura, creo que para todos, tanto económica, social, creo que en muchos ámbitos ha dado duro tanto, bueno, principalmente la pandemia que hubo, ya tenemos un año, no, perdón, un año desde que se dio el primer caso, recuerdo. Claro. Siempre cuidadoso, siempre evitando todo tipo de contacto directo, o lo que sea. Pero eh, esta coyuntura que mencionaban, justamente la que acabamos de vivir dentro de hace unas semanas, ¿esto cómo pudo haber afectado quizás tanto en la empleabilidad como mencionaban? Claro, en el tema en general de empleabilidad, ¿cómo ha afectado realmente, bueno, el hecho de que las marchas han impedido quizás a bastante gente trabajar, como has comentado, y también el hecho de mover el tema de las clases universitarias, ¿no? El hecho de que ya de por sí creo que no, ni siquiera van a terminar las clases en diciembre, sino en enero y febrero, así que los tiempos eran bastante cortos, y ahora con esta temática de completamente justificada del hecho de las marchas, todo eso cambia, ¿no? Cambia con el cronograma de fechas, cuando egresas, o cuando pasas al siguiente ciclo, ¿no? A veces cuando postulas como practicante preprofesional, te piden octavo ciclo y tú ya tenías planeado de que estés por ejemplo, en octavo ciclo en enero y terminas estando en febrero, marzo y ya no puedes postular a ciertas convocatorias que se te presentan en esas fechas, ¿no? Claro. Pero es parte de la coyuntura, creo yo. Es parte de la coyuntura y, como comenté, completamente justificado de que haya habido el tema de las marchas y en una primera instancia para poder quitar al gobierno de Merino en ese sentido. Luis, tú que eres un politólogo de San Marcos y yo creo que tu opinión es mucho más fuerte que la nuestra por el tema de que nosotros solo somos ingenieros, pero eso tampoco nos quita la capacidad de opinar. Pero el tema se ha visto que el país actualmente se siente disconforme y lo ves porque han salido a protestar, han salido a exigir algo que por derecho nos corresponde y me sumo a ello por el tema de las personas que han ofrecido no solo su tiempo, sino también su vida y le tenemos mucho respeto. Pero Luis, quiero que tú me des tu punto de vista y me comentes por qué crees que esta generación se siente no está conforme con la situación actual. ¿Por qué no? Tal vez será por el mismo contexto global que nos abarca, el tema de, no lo sé, antes estaba muy sencilla la fórmula de ve a la universidad, consigue un trabajo y cásate, ten tus hijos y ahí acabó, pero ahora no, las circunstancias son totalmente distintas, la globalización ha hecho que la sociedad incluso ya diga, no, prefiero no tener hijos, no lo sé. Son muchos contextos, son muchas variables y creo que tú las tienes mejor agrupadas o cimentadas dentro de ti y nos puedes dar tal vez un punto de vista más racional al respecto de por qué tenemos ahorita una sociedad tan disconforme con los resultados que estamos viendo actualmente. No sé, ¿qué nos puedes decir tú, Luis? Bueno, para hablar de quizás de la evolución de los jóvenes y en general de la sociedad y cómo se llegaron a transformar en lo que hoy conocemos como la generación del Bicentenario, partimos del hecho de que estos chicos, a diferencia de generaciones pasadas, tienen internet. Por lo tanto, saben, o al menos el 40%, ¿no? Si hablamos de la sociedad peruana. Y estos chicos tienen mayores posibilidades, o ven mayores posibilidades, no solo acá en el país, sino en el extranjero, y ven un enorme abanico de posibilidades y cómo funciona el resto del mundo, cosa que generaciones pasadas no tenían. Entonces, pueden contrastar información y no necesariamente su educación formal, que podría ser el colegio, la universidad, o sea, lo que tú comentas, la escala de vida, que era ir a estudiar, ir a casa, luego volver a estudiar a la universidad, ir a casa, conseguir un empleo, casarte y trabajar y morir. No, ahora pueden ver diferentes posibilidades, ¿no? Ahora pueden ver diferentes posibilidades o cómo desarrollarse de manera no solo laboral, sino de manera personal. Ahora, si lo adaptamos al contexto político, sí se percibía una gran cantidad de apatía por parte de la población acerca del tema político. Pero era porque también el hecho de que hemos vivido como 20 años de democracia así, tranquila, todo fresh, y creyendo que no iba a pasar nada.
Ok. Cuando se vulnera ese derecho, cuando se vulnera esa capacidad de que tú puedas hacer o tener posibilidades de hacer diferentes cosas, es ahí cuando entras a una, no sé cómo llamarlo, quizás una fase de alerta, Ujú. porque descubres que puedes volver a esas historias que te contaban tus padres de inflación, esas historias de dictadura, y dices, güey, espera un segundo, esto no puede volver a pasar. He visto videos, he visto un poco de historia, o puedo googlear ahorita, porque tal vez no sepa, pero con una googleada puedo saber lo que pasaron mis padres, o puedo ver algún documental o un video de te lo resumo de 5 minutos, 6 minutos de lo que ha pasado. Así que, teniendo la información a la mano de lo que podría pasar nuevamente, entonces los jóvenes reaccionan, ¿no? Reaccionan ante esto Claro. y se unen ante una causa común, más allá de algo ideológico. O sea, la generación del Bicentenario no fue algo ideológico, más allá de que quizás se sumaron algunos grupos ideológicos, ellos no respondían ante un rasgo ideológico, sino más a algo quizás más misión-visión, ¿no? La misión de, en este caso, mantener el orden constitucional, mantener un Estado de Derecho y mantener un Estado de paz, y la visión de que esto no vuelva a pasar. Y para eso tenían que dar un mensaje claro. Y más allá de COVID, más allá de la pandemia, salieron para ejercer su derecho a legitimar el hecho de que querían una democracia y que querían que esta democracia los representara. Se sabe bien de que, y esto lo comenta bastante, o sea, la ultraderecha, por así decirlo, y algunos grupos de presión, que dicen, no, pero ustedes eligieron a estos gobernantes y los han elegido recientemente, ¿no? Pero eso no justifica de que te hayan podido mentir o de que literalmente han sido, es como que tú sales con alguien y esta persona te engañe, ¿no? Eso Claro. no te impide de que tú puedas terminarle o cortar la relación. Muy buena Eh, analogía. en ese sentido, además del hecho de que te dieron poco tiempo para elegir y ya estábamos, claro, dieron muy poco tiempo de elegir, las elecciones fueron pero muy rápidas, y no, literalmente nadie sabía por quién elegir, a todos los politólogos nos preguntaban, ya, ¿por quién voto? Y nosotros, Prepap. ya era, manito, no era tan fácil porque era unas. El contexto fue completamente diferente. El contexto fue completamente a unas elecciones tradicionales. Y estos también van a ser algo parecido, la verdad. No había mucho para escoger en realidad. Claro. La mayoría de partidos políticos estaban deslegitimizados. En teoría, la mayoría, creo que sí, votó por Acción Popular. Y, Claro. y por Chongo votaron por FREPAP. Entonces, ¿ves cómo funciona eso? ¿No? ¿Ves cómo funciona Sí. la racionalidad y cómo se traduce después, ¿no? El partido que en teoría por el cual deberías tener más confianza, termina, no presuntamente, sí ocurrió, vacando al presidente, y en ese sentido, wow, y para colmo, los que tú querías morales, o sea, el FREPAP, ya, los elegimos por chongo y ahora siguen una religión, ¿no? Siguen algo Ok. más religioso, pero no, igual vacaron el presidente en base a esa misma doctrina moral que dicen ya, es irreconciliable, ha mentido, lo votamos, pero no pensamos en el hecho de qué va a ocurrir después, o que va a venir otra persona que puede ser aún peor y puede reprimir a la gente. Incluso algunos periodistas habían comentado que presuntamente se buscaba que las Fuerzas Armadas, o que en este caso el presidente, lanzara a las Fuerzas Armadas para poder silenciar a la población. De hecho, un poco esa violencia se demostró. No el Congreso, en este caso la presidencia de ese momento, pensó de que las marchas no iban a ser tan potentes y podían silenciar a la gente, cosa que no ocurrió y terminó en una masacre que se pudo ver a nivel internacional y que fue comentada por toda la prensa, incluso por algunos comentados como la jugada política más, disculpen la palabra, más estúpida del siglo XXI. Luis, un punto que tocas que me parece muy importante, el tema de los medios, ¿no? Estamos hablando de los 90, una época en donde tú ponías en el diario, y esto, el caso de los diarios Chicha, donde podías colocar cosas, inclusive casos como Sarah Helen, estamos hablando de Nicolás Lucar diciéndole en vivo y en directo, casos de milagros que sucedían, la Virgen que lloraba sangre, ciertas cosas que parecen irrisorias, parecen de un capítulo de La Rosa de Guadalupe, y
Y nosotros creíamos, pero ahora esta generación que menciona, la generación del bicentenario, que tiene acceso a Internet, y esa es una variable muy, muy potente en esta coyuntura, porque durante esos pocos tiempos Perú fue trending en el mundo. Nunca hemos tenido tanta acaparación de medios como ha sido sucedido en las últimas semanas. Entonces, quiero que tal vez tú nos comentes el hecho de las redes o los medios como fuente, porque también ha sido un arma que no hace daño, tal vez, o un arma que sí. ¿Cómo han funcionado las redes con esta generación del Bicentenario y cómo estas personas que subieron al poder creyeron de que no eran tan poderosas como tal? Porque recuerdo que el primer ministro salió a la televisión a decir, no sé qué está sucediendo, no sé qué pasa, por qué se están quejando, nos tomaban de tontos. Y entonces cómo esta coyuntura, sumado con redes sociales, sumado con una comunicación con el mundo globalizada, afecta o contribuye en este caso a esta generación, ¿no? Danos tu punto de vista, Luis. Antes de eso, antes de la respuesta, también quiero sumarle un poco acerca de que también quería hacer una pregunta acerca de los medios. Acerca, por ejemplo, ¿en qué punto de la historia, en qué punto de todo esto llega a ser tan importante las redes sociales en todo lo que viene a ser la política, ¿no? Por el hecho de que recuerdo también un congresista salió a decir, ahora, ¿qué van a decir los memes? O cosas así que ¿verdad? Fue algo totalmente gracioso en ese momento, pero si te pones a pensar, da como que a pensar que ellos también están muy pendiente de sus redes sociales, de sus bromas que les hacen o los conos que les tiran o todo eso que es muy influyente, creo. Entonces, ¿en qué momento fue que podrías decirnos esa parte de qué momento se cambió todo eso o tomó bastante relevancia esa parte de las redes sociales y los medios, ¿no? Bueno, comenzando la primera parte de la pregunta, vamos por los 90 y vamos subiendo y escalando un poco. En los 90, claro, solo teníamos el tema de los medios tradicionales, solo podíamos ver la prensa que nos ofrecía. Y como comenté anteriormente, eso cambia con la llegada de Internet, donde se expanden las posibilidades de poder obtener información. No solamente tienes, en ese tiempo los influencers, entre comillas, eran los periodistas que tú veías en Canal 2, 4, y en otros canales de televisión y solo podías valerte la opinión de ellos. Esto cambia en el contexto actual. En el 2000 quizás, no podría dar una fecha exacta, pero quizás 2010, 2011, cuando el internet se vuelve quizás mucho más barato y todos pueden acceder más a él. Si bien en los 2000 ya era un poco caro, yo recuerdo que era difícil pagar internet en esas fechas. Y sí, la democratización del internet hizo que comenzaran a poder ver más opiniones en un primer momento, pero solo por parte de la población más joven, ¿no? Los que eran nativos digitales y los que quizás ya había entrado al tema o recién estaban entrando perfeccionándose en el tema de redes sociales. Llegado el 2014, 15, ya surge más que todo no, tampoco tengo la fecha muy segura, pero ya surgen los primeros, o se puede ver los primeros vistazos de los influencers acá en el Perú. Ya había antes, yo sí recuerdo que había antes influencers, pero ya se masifica el tema de los influencers, porque, por ejemplo, en primaria y secundaria lo que tú máximo, o eran periodistas, o eran actores nacionales o internacionales, los que tú seguías y admirabas, pero ahora cualquiera podía hacer opiniones, o cualquiera podía generar una base de un fandom, por así decirlo, una fanaticada para poder mover diferentes cosas, ¿no? Ahora, sí, Luis, disculpa que te curte, y justo lo que mencionas, el tema de los influencers y los fandoms y los grupos de seguidores, también da pie a la desinformación, y creo, Sí. que nos puedes comentar un poquito más al respecto. ¿Cuál es el papel que juega un influencer que tal vez, y no digo, no le reprimo el hecho de opinar, pero preferiría que esa información sea de primera mano y sea una información confiable, no lo que te salga de la cabeza? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Claro, y justamente para eso vamos al tema de las elecciones, quizás un poco ya yéndonos para más allá del 2016, ¿no? El 2016 comienza el tema de los memes, entonces tú te informas a través de memes rapidito nomás y sabes, pero eso también incita a la desinformación, ¿no? Las llamadas fake news, que no es un problema acá nacional, es un problema global, y eso ha afectado a diferentes elecciones a nivel global, y es un problema que tanto Naciones Unidas como otras instituciones tratan de erradicar. Incluso Facebook y otras redes tienen sus políticas de fake news para poder que tú puedas denunciarla, se comprueba y se elimina la página, ¿no? Pero esto es como un virus que sigue expandiendo y expandiéndose.
más ahora, han salido incluso, ahora incluso, no sé cómo se llaman, pero puedes, por ejemplo, digitalmente hacer que una persona hable o Ok, diga ok, ok. cosas. Hay Tampoco un tengo el programa nombre, pero sí, es como un montaje, es como un como un montaje montaje, de... claro, pero bien, bien, bien real. O sea, las fake news en ese sentido van a ser demasiado potentes. Cuando se perfeccione esa tecnología, van a ser demasiado potentes que ya no vas a saber qué es real y qué es falso de lo que dijo una persona. Y entonces, llegamos, volviendo al tema un poquito de los influencers, llegamos, los políticos no sabían tanto de esto, no sabían tanto del hecho de que estos tipos de personas podían influenciar y de que también podían, como comentabas, influenciar de manera positiva o negativa, porque Ah, cualquiera puede comentar, o sea, tú tienes influencers que te hablan de nutrición y no son nutricionistas, o fitness que tampoco han estudiado terapia física para poder ver el tema muscular y eso, y te dicen, no, tú tienes que hacer este ejercicio para que te salga más pecho, más abdomen, y tú le haces caso y terminas dislocándote la cadera o algo por el estilo, ¿no? Así de fácil es terminar engañando a la gente, solo consiguiendo un fan o seguidores. Puede ser por tu cara, por tus opiniones o por diferentes cosas, pero es muy fácil, o sea, terminar convirtiéndote en un líder de opinión sin estar completamente capacitado. Por eso también se tiene que ver ese aspecto, ¿no? Y bueno, ah. antes de que me desvíe más del tema de influencers con la política, el, llega estas elecciones justamente, estas elecciones 2019-2020 para las congresales, y hay una persona que logró capitalizar eso de manera muy inteligente, el famoso y conocido tío Virgilio, Uy, el que dijo con los doteros, con el los que dijo doteros, con... gay. No solo doteros, Es y cierto. eso, o sea, pagó presuntamente a diferentes influencers Ujú. de diferentes medios. Salió una publicidad incluso de influencers de tipo Social Life que hablaban Ajá. de los partidos políticos tradicionales y hacían una campaña en contra de los partidos políticos tradicionales, no sé, y publicada desde la misma página del tío Virgilio. Claro, Y claro, claro. entonces, tú decías, Ahí, este es raro, este es ahí rarísimo. el tema de lo que tú mencionas del tío Virgilio me parece irónico, porque el tío Virgilio ya debe tener más de 60 años, quiero no equivocarme, pero ves cómo el grupo político ve ahora en la población joven, porque antes tú podías comprar votos con esto de los tappers, lo bien Mm. conocido como tappers, o ofrecer campañas muy populistas a través de grandes meetings. Ahora no, ahora vas a hacerlo tal vez en un Twitch, vas a tener tu transmisión para hacer tu meeting político. Entonces el futuro de las elecciones ya no caen en manos solo de esta población que leía periódico, sino ahora estamos en la población que ahora vamos a tener es una población que scrollea para ver sus noticias. Entonces, creo que ahí nos des el punto de vista de cómo van a ser tal vez las próximas elecciones, cuál es el panorama que tú ves, se seguirá el tío Virgilio utilizando estos métodos de usar influencers, ¿cómo será? De hecho, creo que ya menos influencers van algo del tío Virgilio porque o sea, hay influencers bastante populares que sí, hasta donde sé, nunca se sabe, pero son más moralmente correctos Ujú. y le han tirado palos a los que han dicho o apoyaron al tío Virgilio en su momento. Ujú. Incluso en vivo y en directo, y dicen ahora se ponen de defensores de la democracia cuando ustedes apoyaban a este men que trata de liberar a Antauro de prisión, Claro. ¿no? Entonces tú dices, tiene razón. Y esos seguidores que siguen a estos influencers, en teoría moralmente correctos, van y también como buen fandom van a tirarle hate a esos que ahora se hacen los buenos de la historia cuando no lo fueron en su momento. Quizás queda como una reflexión para ellos. Y bueno, con respecto a las elecciones que se vienen, se ha visto, o sea, ahorita en la campaña, por ejemplo, de Biden de 2020, ha Ujú. llegado a los publicistas a tal punto de que incluso se ha creado un mapa de Fortnite entero apoyando la candidatura de Biden. Eso fue Wow. espectacular. Es una nueva manera de hacer política, una nueva manera de poder conectarse con la gente y es interesante. Son nuevas formas. Ujú. Conozco también no solo por el lado de convencer a la población, sino convencer que los candidatos políticos traten de convencer a sus partidos de poder ponerlos en las planchas no solo presidenciales, sino congresales, a través
aplicativos móviles, ¿no? O sea, contratan a alguien, ya hacen una aplicación para acabar con una beta de cómo acabar con la pobreza y se la voy a vender al candidato y ya podemos, para que me tome en cuenta y postulemos juntos, yo en el Congreso y él en la presidencia. Hay ese nuevo tipo de campañas políticas, este nuevo tipo de convenzo a tanto a mi partido como convenzo a la población a través de la tecnología, ¿no? A través de la tecnología, a través de las redes sociales, a través de diferentes cosas. Y lo que se viene, y lo que probablemente se va a venir, porque muchos influencers están tocando el tema político, es que algunos de ellos van a terminar diciendo, si logré mover a la gente de esta manera, y tengo alrededor de 100.000 seguidores o 150.000 seguidores, ¿por qué no postulo a la presidencia o al Congreso? ¿Por qué no postulo al Congreso? Porque los votos dan, o sea, hay gente que, Merino nomás creo que ingresó con 5.000, creo que aproximadamente 5.000 votos, Claro. por ahí. Pero fue bajo la cantidad de votantes que tuvo. Y hay influencers con 100K que esos 100K se podrían quizás capitalizar en votos y podrían terminar entrando al Congreso, ¿no? Va a ser divertido quizás. No creo que en estas elecciones, porque ya los patrones electorales creo que están cerrados para la mayoría de casos para postulación al Congreso y presidencia. En presidencia todos, eso sí estoy seguro. En presidencia todos. Y en el 2026 quizás, y ya en el peor de los, no en el peor de los casos, en el caso más extremo, en el 2030, 2032, quizás veamos un montón de candidatos por no decir todos, candidatos influencers de Instagram, TikTok y las nuevas plataformas que salgan de aquí a 5 o 6 años, ¿no? En ese sentido, la capitalización de votos va a ser a través de influencers. Vas a ver, sería divertido quizás ver a gente o congresistas haciendo TikToks ahí. Ya ha habido en las elecciones 2020, de congresales de 2020, pero eran TikToks súper formales. Yo espero, o sea, como decía Vargas Llosa, estamos creciendo hacia la civilización del espectáculo. Así que esto se va a convertir en un espectáculo más grande en el 2026 probablemente. Esto va a terminar generando unos influencers políticos como nunca antes se ha visto. Y esperemos que para bien. O sea, hay gente buena que intenta entrar al Congreso y trata de hacer cambios, ¿no? El punto es que se capaciten, o que si es que alguno de estos influencers trata o ya vio la posibilidad de que en 5 años la hago, se capacite al menos en temas de políticas públicas, gestión pública, administración pública, y aprenda más o menos cómo funciona la dinámica congresal, para que así tengamos, ya, está bien, tú puedes ser influencer y todo bacán, y puedes postular y puedes tener buenas ideas, pero el punto, aparte de hacer, es saber cómo hacerlo. A mí me hace sentido esperar, o si es que en un futuro algún influencer intenta llegar al Congreso, que sus seguidores mismos lo animen a que estos puedan capacitarse en temas de gestión pública y puedan poder llevar una correcta gestión del Estado. Porque si no lo hacen, vamos a terminar en otro Congreso populista, en otro Congreso que vamos a tener que vacar, en otro Congreso que vamos a querer sacarlo de no sé de dónde, pero al final tenemos que optar por una vía que sea beneficiosa para todos, creo, tanto para la población como aquellos que quieran hacer cambios. Una dinámica de poder donde tú sepas que la persona que te está yendo a representar esté capacitada para poder ejercer un cargo público. Claro. Y ahora, una vez así como mencionabas, para evitar todo esto de trajín, todo esto que está muy bien hecho, la vacancia y todas las marchas, nosotros como jóvenes, como estudiantes que quizás nos estén oyendo, ¿qué podemos hacer para evitar todo esto, no? O sea, sé que es algo tedioso, algo que es muy bueno en realidad, algo que se escuche nuestra voz, que los gobernantes sepan que hay un pueblo que los respalda, que los elige, que los vota. Entonces, nosotros como estudiantes, como ciudadanos y como cualquiera en el Perú que vota, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para evitar todo esto, para continuar con todo esto? A corto plazo lo más importante, porque ya se cerró el padrón, como dije, electoral, y tenemos que elegir a los candidatos que han sido escogidos para postular a estas elecciones, tanto presidenciales como congresales, con los partidos políticos que tenemos, ¿no? A corto plazo, informarnos. O sea, entiendo de que obviamente hay muchos partidos políticos que van a poner en primera línea a personas con intereses particulares.
Pero lo que podemos hacer en este caso, o sea, aparte de la militancia por conveniencia, que también hay una militancia de base. En la militancia de base entra gente que está comprometida con el país y a veces logra entrar a las listas congresales. En ese sentido, estas personas, no siempre, pero normalmente están capacitadas o han sido capacitadas, van a seminarios, van a diferentes cosas, van a llevar cursos de gestión pública, pero a veces les dan los últimos números, ¿no? En ese sentido hay que ser bastante meticulosos esta vez para escoger, revisar la lista de candidatos, filtrar a los que no, o los que son muy sospechosos o que ya tienen denuncias públicas o que has visto que han tenido mañas con partidos políticos corruptos o que se han afiliado a partidos políticos corruptos o quizás no han apoyado la legitimidad que pedía el pueblo y evitar votar por ellos, ¿no? Opciones creo que sí va a haber, pero hay que saber buscarlas. Va a ser como buscar en la arena un murmullo, algo así. Va a ser, va a ser no, es difícil, pero no imposible. Escarbas bien y encuentras candidatos que te puedan representar, ¿no? Así que en corto plazo, buscar una representación adecuada, a mediano plazo, tener una participación cívica más activa, quizás, no solo a través de la participación quizás directa, ¿no? O sea, participar directamente en un partido político o participar en una asamblea vecinal o participar en una asamblea metropolitana. Puede ser algo más pequeño como informarte bien y tratar de generar participación política a través de redes sociales, ¿no? O en este caso, por así decirlo, trolear a la corrupción, ¿no? Tratando de informar noticias verídicas, en este caso, noticias 100% comprobadas, para ejercer una mayor participación ciudadana. Y ya los que quieran participar en política, y esto es una recomendación que viene después de 5 años de ciencia política y algunos años viendo cómo mis amigos participan directamente quizás en temas políticos, es hacerlo en equipo, siempre en equipo. Para poder combatir este tipo de cosas es entrar juntos, porque si entras solo a veces Claro. o te pueden hacer daño o te puedes terminar desviando. Entrar en equipo es la mejor forma de poder ejercer una participación política activa de manera segura. Luis, allí me gustaría tal vez dirigir la conversación a este punto, que algo que mencionaste hace unos minutos, el hecho de que somos una generación que también, así como tenemos esa fuerza, ese ímpetu de recordar inmediatamente porque buscamos en Google, también es una generación de modas pasajeras, ¿no? Esos memes que fueron populares en enero, te aseguro que ya no son populares ahora, ¿no? El meme del pollito golpeando la mesa, no sé, él se tenía que decir y se dijo, hace tiempo que no lo veo. Entonces, si bien tenemos ese poder para poder, valga la redundancia, el poder de recordar inmediatamente porque tenemos una base de datos en la nube que nos va a tener todas las memorias guardadas, pero a corto plazo también olvidamos rápidamente. ¿Cómo podemos combatir esa, espero que no sea esta acción política solo moda, ¿no? Porque no quiero que solo quede en un hashtag, y eso es algo que se ha sentido tal vez en esta semana, porque durante las marchas fue muy trending, el mundo estaba interesado en Perú, y tras unos días después, una vez de que Merino renunció, se redujo considerablemente, al menos la visibilidad en redes sociales, que es lo que he podido notar, y parece como si volvió toda la normalidad. Fue un hype de unos cuantos días y no quiero creer que sea eso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, estamos en una generación sí de modas pasajeras. De hecho, los trending topics por eso se crean. Se vuelve una semana y otra semana otro trending topic. La música que estaba hoy de moda, la semana siguiente ya no va a estar. Y eso es algo natural de la población. Pero lo importante aquí es quizás desde nuestras propias redes sociales tratar de compartir información verídica cuando veas que está pasando algo malo, ¿no? En este caso, por ejemplo, imaginemos que no, iba a poner un ejemplo muy cruel, pero no, a ver, déjame pensar. Imaginemos que ya, tío Virgilio vuelve a postular y consigue, no sé, le rompe la mano a 40 oteros, 50 influencers y logra hacer trending topic y se vuelve el candidato presidencial más visto, o sea, en las encuestas en primer lugar, por ejemplo. En ese sentido, lo que hay que hacer
es tratar desde nuestras propias redes sociales viralizar información de quién fue esta persona, qué intereses apoya, y de tratar de contener este tipo de cosas, ¿no? Tratar de evitar de que tus parientes o tus amigos voten por este tipo de candidatos y que ellos también retuiteen y compartan ese tipo de información. Lo interesante aquí es la capacidad de que cualquier información se puede volver viral. Y cuando viene de una página quizás que te pueda dar la validez, se puede volver todavía viral y institucionalmente también se puede volver fiable. Lo importante es eso, compartir información para que todo el mundo pueda saber, ¿no? Por quién está votando o por quién está haciendo este tipo de cosas. Si bien en un momento todos estaban concentrados en el tema de Perú, ahorita y ha bajado el hype, por así decirlo, en esta semana que ha venido. Hay que, cuando ocurran estas cosas nuevamente, o sea, cuando haya peligro, nuevamente tratar de viralizar este tipo de información a través de nuestras propias redes sociales, que es la mejor manera, creo yo, de poder hacer un activismo a favor de la lucha contra la corrupción. Ya veo. Paolo, últimas palabras ya, porque estamos cerrando el podcast. Claro, ya estamos cerrando el podcast. Muchas gracias, Luis, en verdad, por tu tiempo, por haber dado estos minutos a todos los oyentes. Y eso fue todo para esta 10ª edición de Un Podcast Civilizado. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Spotify y en YouTube, como Un Podcast Civilizado. Y también nos los invitamos a escuchar a Luis en la conducción de StreamYard, que se transmite los sábados por la noche en la página del Teatro Universitario de San Marcos. Les mandamos un saludo a todos sus hogares y esperamos que sigan cuidando.